Bien, vamos a continuar desarrollando ejercicios donde se aplique el diagrama de cuerpo libre, pero ahora vamos a incluir en este espacio las fuerzas de rozamiento, ¿ya? Y también aplicado al equilibrio, ¿no? Bien, este problema nos dice que el bloque se mueve con rapidez constante. Si se mueve con rapidez constante, o sea, con velocidad constante, significa de que la aceleración es cero. La aceleración es cero. Y si la aceleración es cero para cuerpos no acelerados, se debe cumplir el equilibrio. O sea, acá debemos considerar las ecuaciones de equilibrio. El equilibrio respecto a la traslación, el equilibrio. Vale decir que la sumatoria de fuerzas en todas sus direcciones, o sea, en este caso las direcciones principales son el eje X y el eje Y, deben ser igual a cero. Esa es la primera condición de equilibrio respecto a la traslación. En este caso, al analizar el cuerpo y hacer el diagrama de cuerpo libre, analizamos las fuerzas que actúan y vemos que el peso es la primera fuerza, ¿no es cierto?, que debemos graficar. Si la masa es 10 y la gravedad es 10, el peso es 100 newton. Inmediatamente a esa fuerza, a esa acción, hay una reacción. Esa es la fuerza normal, siempre perpendicular y saliente de la superficie de apoyo. Acá hacia la derecha hay una fuerza de 60 newton, 60 newtons, y acá nos está diciendo de que hay fricción, o sea, esta fricción es diferente de cero, y es precisamente lo que nos pide calcular. Entonces, si el bloque se mueve hacia la derecha, la fuerza de fricción va a ser hacia la izquierda, en sentido contrario al movimiento, la fuerza de fricción. Pero ¿cómo es que moviéndose se considera las condiciones de equilibrio? ¿No? Las condiciones de equilibrio se cumplen para cuerpos no acelerados. Y los cuerpos no acelerados son cuando se encuentran en reposo o se mueven con MRU. Ahora, acá, obviamente que si está en movimiento, esta fuerza de rozamiento va a ser una fuerza de rozamiento cinético, ¿no? Y también hemos visto que esta fuerza de rozamiento cinético es menor que la fuerza de rozamiento estático. Bien, entonces ahora hacemos el diagrama de equilibrio. La sumatoria de fuerzas en el eje X, 0. No hay otras fuerzas que actúen sobre ese cuerpo. Entonces, la fuerza de fricción, la fuerza de rozamiento cinético, se va a equilibrar con los 60 newton. Así es. Pero esta fuerza de rozamiento cinético es mu cinético por la normal. Y eso igual a 60. No conocemos la normal, para ello aplicamos el equilibrio en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, 0. Entonces, la normal va a ser igual a 100 newton. Esta normal se equilibra con los 100 newton del peso. Listo. Ahora, lo reemplazamos acá en la ecuación 1 y mu sub c, que es lo que nos está pidiendo, va a ser igual a 60 sobre la normal que está multiplicando, pasaría a dividir, pero esa normal es 100. Y 60 entre 100
en números decimales es 0,6 y cumple con la teoría. Este coeficiente de rozamiento es un número adimensional, no tiene dimensiones, por lo tanto no tiene unidades, ¿no? Es adimensional y siempre es mayor que 0, mayor o igual que 0, es igual a 0 cuando es liso, pero va a ser menor que 1. Y 0,6 está comprendido en ese rango, por lo tanto está correctamente resuelto. Ya, en este ejercicio 2 nos pide determinar el valor de la fuerza F. La fuerza F que está jalando al bloque hacia la izquierda. Y sabiendo que el bloque pesa 50 newton y está resbalando con una rapidez constante en la dirección que se indica. Aquí falta la unidad. La unidad es el newton, ¿no? De esta fuerza. Bien, entonces cuando hagamos el diagrama de cuerpo libre, vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo. Las fuerzas que están actuando son el peso de 50 newton, siempre vertical, dirigido hacia el centro de la Tierra, en este caso vertical a la línea horizontal. Como reacción tenemos la normal, es la reacción del piso sobre el bloque, la fuerza normal. Tenemos la fuerza F que se dirige hacia la izquierda, la fuerza F, y nos está diciendo de que el bloque resbala con rapidez constante en la dirección indicada. O sea, estas rayitas de acá están en el lado izquierdo del bloque, significa que el bloque se está moviendo hacia la derecha. Y si se mueve hacia la derecha, acá va a haber una fuerza de fricción en sentido contrario. Esta va a ser la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Esta fuerza inclinada de 25 newton lo tenemos que descomponer. Para eso formamos el rectángulo notable de 37 y 53, donde la componente horizontal se opone al ángulo de 53, la componente vertical se opone al ángulo de 37. Entonces, este es un triángulo notable, 3K, que se opone a 37, 4K se opone a 53, y 5K que se opone a la hipotenusa, que en este caso es 25. Y si 5K es igual a 25, acá hay que dibujar todavía las fuerzas. Entonces, hacia la derecha va a ser la fuerza de 4K. Si 5K es igual a 25, igual a 25, K va a ser igual a 5. Si K es 5, esta fuerza horizontal, la fuerza horizontal 4K sería 20 newton y la fuerza vertical dirigida hacia arriba sería 3 por 5, 15 newton. Y podemos observar aquí, de acuerdo al enunciado, nos dice que el bloque resbala con rapidez constante. Quiere decir que se mueve con MRU. Y si se mueve con MRU, la aceleración es 0. Y si la aceleración es 0, se cumple la primera condición de equilibrio. Entonces, la sumatoria de fuerzas en cada una de las direcciones debe ser 0. La sumatoria de fuerzas en la dirección horizontal, o sea, en el eje X, 0. Hacia la derecha positivas y hacia la izquierda negativas. Y al ser igual a 0, quiere decir que estas fuerzas, tanto la fuerza F como la fuerza de fricción, se va a equilibrar con los 20 newton. 20 newton.
Y de la misma manera, del mismo modo, en el eje Y, la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Entonces, la normal más 15 debe ser igual a 50. De acá despejamos n, la normal va a ser igual, 15 pasa a restar, 50 menos 15, 35 newton. Esa sería la fuerza normal. Bien, una vez conocida la fuerza normal, lo vamos a reemplazar acá en la ecuación 1, porque en la ecuación 1 se encuentra la incógnita. Entonces, en 1 tendríamos la fuerza F, que es la que nos piden, más la fuerza de rozamiento, que se define como el coeficiente de rozamiento por la normal. Eso debe ser igual a 20 newton. Entonces, esta fuerza más mu según el dato es un mu cinético. Es mu cinético porque el cuerpo está en movimiento. Es 0,4 por la normal, que es 35. Y eso igual a 20. 0,4 por 35 es 14. Y F más 14 igual a 20. Al hacer traslación de términos, ¿no es cierto? La fuerza F va a ser igual a 6 newton. Y esa sería la respuesta a este problema. Y la alternativa a marcar sería la letra E. La alternativa E. En este ejercicio 3, igual que el problema anterior, nos pide determinar la fuerza F. Si se sabe que el bloque de 100 newton está a punto de deslizar hacia la derecha. Si está a punto de deslizar, no está en movimiento. El hecho de que no esté en movimiento no implica de que en la parte de contacto, en la superficie de contacto, no haya fricción. Si así no esté en movimiento, en esa sección de contacto va a haber un desacomodo molecular que va a generar una fuerza de fricción estática. Entonces, al hacer el diagrama de cuerpo libre acá del bloque, al hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque y analizar las fuerzas externas que actúan sobre el bloque, primero tenemos el peso, que es 100 newton, nuevamente la normal hacia arriba, ¿no? Es una fuerza de reacción de la superficie sobre el bloque. Ya. Acá hay una fuerza F hacia la izquierda, que es la que nos están pidiendo, esta fuerza F. Y hacia la derecha tenemos 140 newton. Como el problema nos dice que está a punto de deslizar hacia la derecha, quiere decir que la fuerza de fricción estática va a ser hacia la izquierda. Entonces, en este caso, no está en movimiento, está en reposo. Entonces también debe cumplir con la primera condición de equilibrio. Recordemos que la primera condición de equilibrio es el equilibrio respecto a la traslación. Este bloque no se va a trasladar porque está en reposo. Entonces, si está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser 0. Y con esto vamos a tener que 140 va a ser igual a la fuerza solicitada más
la fuerza de rozamiento estático, y eso debe ser igual a 140. Igual que similar al ejercicio número 2. Del mismo modo, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser 0. Si es 0, la normal se equilibra con el peso, o sea, la normal toma el valor de 100 newton, 100 newtons, y reemplazamos, ¿no? Entonces, la fuerza F más la fuerza de rozamiento, que es el mu estático, por la normal. Y eso debe ser igual a 100. Eso debe ser igual a 100. Listo. El mu estático es 0,5, un medio. Acá es 1 sobre 2, 0,5, un medio, por la normal que es 100. Eso es igual a, perdón, acá era 140. 140 es acá en la ecuación, ya, y eso va a ser igual a 140. Muy bien. La mitad de 100 es 50, F más 50 igual a 140, entonces F va a ser igual 140 menos 50. Esa fuerza F va a ser igual a 90 newton. Y esa sería la respuesta para este problema. Y los 90 newtons se encuentra en la alternativa A. Bien, en este problema 4 nos dice que el bloque se encuentra en un plano inclinado. A ver, acá vamos a dibujar el plano inclinado. Y este plano inclinado forma 37 con la horizontal, 37 grados. Y también nos dice que está a punto de deslizar. Quiere decir que el bloque está en reposo acá. Reitero, el hecho de que esté en reposo no implica que en esta parte, en esta sección de contacto, no haya fricción. Sí va a haber fricción, ¿no? Pero justamente esta fricción está impidiendo que el bloque se deslice hacia abajo. Y esta fuerza de fricción sería hacia arriba, en dirección contraria al movimiento. La otra fuerza que actúa aquí es el peso. El peso, bueno, no nos dan datos numéricos. El peso es la masa por la gravedad. Tenemos la fuerza normal. Acá, como el plano es inclinado, la normal siempre es perpendicular al plano. Ahí está la normal. Y no hay otra fuerza. No hay otra fuerza. Ahora, reitero, si nos dice que está a punto de deslizar, está en reposo, o sea, está en equilibrio. Y si está en equilibrio y las fuerzas son concurrentes, concurren en el mismo punto, son coplanares, son 3, y está en equilibrio, se debe cumplir el método del triángulo. Podemos dibujar el triángulo, donde vemos que la normal y la fuerza de rozamiento son perpendiculares. Acá tenemos la fuerza de rozamiento estático y la normal. La normal en esta dirección son perpendiculares y cierra el triángulo el peso.
Listo. Entonces, acá nuevamente se va a formar un triángulo notable. ¿Por qué? Porque el plano inclinado con la horizontal forma 37 y el plano inclinado con la vertical formaría 53. A ver, ¿quién está en la dirección del plano inclinado? La fuerza de fricción. ¿Y quién está en la dirección del plano vertical? Del eje vertical, el peso. O sea, la fricción y el peso formarían el ángulo de 53. Si aquí es 53 grados y es un triángulo rectángulo, acá va a ser 37. 37 grados. Y a 37 se opone 3K, a 53 4K, y a la hipotenusa 5K. 5K. Bien, la pregunta nos pide calcular el rozamiento estático, el coeficiente de rozamiento estático. Y el coeficiente de rozamiento se encuentra en esta relación, que la fuerza de rozamiento estático es mu estático por la normal. Entonces, en F sub S debe estar, va a estar la incógnita. Entonces, aplicamos la tangente, pues, ¿no? Tangente de 37, ¿no es cierto? Tangente 37, o también F sub S sobre N, esa es la tangente de 37, eso va a ser igual a 3K, cateto opuesto a 37, cateto adyacente a 37 es 4K. A ver, vamos a hacer simplificaciones, porque este F sub S es mu sub S por la normal. Y esto está dividiendo entre N, y acá al simplificar K se va con K, nos va a quedar 3 cuartos, pero también a su vez N se va con N, y mu sub S sería a 3 cuartos. Y 3 cuartos como decimal, como número decimal, sería 0,75. Y la alternativa a marcar acá sería la letra D. La respuesta es 0,75 y marcaríamos la alternativa D. Bien, finalmente en este problema también el bloque se encuentra sobre el plano inclinado y nos dice que cuál sería la fuerza necesaria y suficiente para que el bloque suba, o sea, va a ascender. Si va a ascender, se va a mover hacia arriba. El movimiento va a ser hacia arriba. Y si el movimiento es hacia arriba, la fricción, la fuerza de fricción va a ser hacia abajo. Pero acá hay un detalle. Acá no nos dan los datos para considerar la fricción. No nos dicen si la superficie es lisa o tiene una rugosidad. Solamente nos dan como dato el peso. Entonces, si nos dan como dato el peso, solamente el peso, se va a despreciar el rozamiento. O sea, vamos a considerar que la superficie es lisa. Y si la superficie es lisa, el coeficiente de rozamiento es 0. Entonces, nuevamente tenemos el plano inclinado, acá tenemos el bloque, el diagrama de cuerpo libre, el peso, 600 acá, 600 newton, la fuerza de reacción normal, así, la normal, y la fuerza, esta fuerza F es horizontal, o sea, paralela a la línea
horizontal, que forma 37 grados con el plano inclinado. Entonces, si esta fuerza F es horizontal, nuevamente el análisis. Tenemos tres fuerzas, son concurrentes, coinciden en el mismo punto, son coplanares, pertenecen al mismo plano, ¿ya? Y está en equilibrio porque al moverse con rapidez constante, su velocidad es constante y su aceleración cero. Y al ser su aceleración cero, se debe cumplir con las condiciones de equilibrio. Es decir, que la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser cero y la sumatoria de fuerzas en el eje Y es cero. Pero acá no es necesario llevarlo a un plano cartesiano porque solamente son tres. Y si son solamente tres fuerzas, cumple con el método del triángulo. A ver, acá tenemos la fuerza F horizontal, el peso hacia abajo, 600, y la normal, ahí tenemos la normal. La fuerza y el peso forman 90 grados. A ver, si el plano forma 37 grados con la horizontal, a ver, ¿qué ángulo formará la fuerza F con la normal? La normal es perpendicular acá, es perpendicular. Entonces, la fuerza con la normal va a formar este angulito. Si acá es 37, acá es 53. En este triangulito chiquito, si acá es 53, acá va a ser 37. O sea, la normal y el peso forman 37 grados. A ver nuevamente. El plano inclinado está formando 37 grados con la horizontal, el plano inclinado. Esta es la línea vertical. La línea vertical formará 53 grados con la fuerza F, con el plano inclinado, 53. Ahora, perpendicular al plano inclinado, por eso estoy trazando esta perpendicular al plano inclinado, es la dirección de la normal, es la dirección de la normal. Entonces, la normal con la vertical va a formar 37, porque si acá es 37, este angulito es 53, y si acá es 53, este ángulo es 37. Entonces, la normal con la línea vertical, que es el peso, forma 37. Por lo tanto, acá sería 53. A 53 grados, 4K. A 37, 3K. Y a la normal, 5K. La pregunta es ¿cuánto vale F? F es 3K. Pero si 600 es igual a 4K, entonces al resolver esta ecuación, K sería 600 entre 4, 150. Y si K es 150, la fuerza F sería 3 por K. O sea, 3 por 150. Y esta fuerza, el valor de esta fuerza F va a ser 450 newton. 450 newton. Y la alternativa a marcar sería la letra D. Entonces, de este modo, hemos hecho un breve repaso de este tema y bueno, les agradezco por su atención.